Bienvenidos otra vez a otro capítulo de Familia Viva. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos por los que nos han comentado, nos han ahí puesto un like. Gracias por suscribirse ahí al canal. De verdad que les agradecemos para que esto llegue a más personas. Y hoy, fíjense que vamos a compartir una plática muy casual. Y empezamos con alguien increíble, que es la doctora Alejandra Pérez. Aquí está con nosotros. Hola. Hola, bienvenida, Ale. Hola. Y fíjense que ahorita platicamos porque no sabíamos cómo empezar, la verdad. Y le digo, me dice Marisol, oye, cuenta tu historia, tu vida. No toda. Pero yo, siendo ingeniero, cuando empezamos a estudiar temas de psicología y temas de la mente y temas de neuro, para mí ha sido sorprendente conectar con estos temas que anteriormente, por ejemplo, ir con una terapia, con un psicólogo era mal visto, era como que, híjole, un tabú, o sea, realmente tengo problemas, o llevar a un niño chiquito es, ¿realmente crees que tu hijo tenga tantos problemas para llevarlo con el psicólogo? O después con un psiquiatra. Y a eso iba a ir, y luego todavía más a un psiquiatra, porque decíamos, ahí sí solamente las personas deben de estar, pues ahora sí con que un problema grave, sujetas así, ¿verdad? Amarradas y entonces tenemos esos tabús que lo personal, siendo ingeniero y que a mis 40 y tantos empezamos, o yo, neto, empecé a aprender estos temas, me ha sorprendido porque ciertos temas tan sencillos como el apego, como el perdón, como disciplina positiva, lo que hemos platicado en los capítulos, me fueron sorprendiendo cada vez más. Y ahorita tenemos la gran oportunidad de estar con Ale. Que Ale, cuéntanos de ti, cuéntanos tu especialidad y dinos por qué tenemos que ir contigo. Pero di lo especial que es. Ale es nuestra sobrina y estamos súper orgullosos. Es que es una sobrina mía que la queremos mucho. Estamos bien orgullosos de ti, Ale, todo lo que has hecho. Y hija gracias. De la hermana de Neto, de Ale, que también le mandamos un abrazo enorme. La queremos mucho. Y qué honor tenerte aquí y platicar también de tu recorrido profesional y personal, porque eres así una fregona. No quiero decir la grosería, pero eres una fregona. Conchi. Y que para tenerte aquí como neuróloga. Entonces yo le dije a Ale, ven, porque necesitamos que los papás y las familias escuchen las maravillas que pueden conocer de su hijo, de ellos mismos, acercándose a un neurólogo. Es así súper importante. Entonces vamos a platicar hoy de eso. Bienvenida. Gracias. Ale, cuéntanos de ti, cuéntanos. ¿Eres originaria de...? De Monclova. ¡Ay! Tenías que decirlo en el micrófono para que suene. Sí, de Monclova, pues ahí estudié y bueno, ya me vine a Monterrey aquí a estudiar medicina. En la UDEM, Exaudem, orgullosa Exaudem. Y pues bueno, después de medicina, pues ya me fui a la Ciudad de México 5 años para estudiar la especialidad. Oye, lo dices bien fácil, pero esos 5 años solita en Ciudad de México, yo me acuerdo y decía, wow, Ale. ¿Qué es especialidad en qué, Ale? Sí, bueno, hice neurología. Neurología en Ciudad de México y después hice una subespecialidad que se llama neurofisiología. Ajá. Y pues bueno, en eso andamos. Oye, cuéntanos. Oye, lo hice bien fácil, pero yo, por ejemplo... ¿Cuánta gente entra a neuro? O sea, es de que el mundo, los miles, y para hacer el examen es de los exámenes más complicados de hacer, al menos en México, no sé si en el mundo, para lograr entrar, ¿no? ¿Cómo está ahí la estadística? Pues no la tengo exacta, pero sí está complicado. O sea, realmente yo creo que neuro es de las especialidades como un poco más complicadas en entender, por así decirlo. Digo, a mí me gustaba mucho desde la carrera, entonces no se me hizo tan difícil. Pero sí es mucha entrega, ¿no? Es mucha entrega, mucha pasión, estar día con día actualizándote también. Tengo que preguntar bien rápido si el reto es mayor para una mujer médica, o sea, una profesional de la salud como mujer. ¿Es más complicado el caminito? Yo creo que depende mucho de la especialidad y la personalidad de quien lo estudie, porque en mi caso yo sí no sentí como, o sea, digo, fue pesado por tema de guardias, tema de exigencia académica, clases, etcétera. Pero creo que mis profesores fueron muy buenos y les mando muchos saludos a todos. ¡Ay, qué padre! Que pronto nos veremos en un congreso en Cancún. ¡Ay, qué padre! Sí, nos vamos a ver. Y la verdad es que son excelentes personas y les agradezco todo lo que me han aportado. ¡Ay, qué bonito! Sí. Dale, pero cuéntanos qué es una neuróloga. O sea, ¿qué es la neurología? O sea, a veces platicamos hace rato y ahorita si quieres sacamos el tema como... Hemos ido estudiando muchos temas de medicina o algo y el cerebro, muchos estudios son muy recientes, ¿verdad? Entonces, cuéntanos qué es la neurología, qué es una neuróloga. Ok, bueno, la neurología es la especialidad médica que se dedica al estudio del cerebro humano
y del sistema nervioso central y periférico, así le llamamos. Bueno, involucra prácticamente estudiar el cerebro, enfermedades neurológicas cerebrales, de la médula espinal, de las raíces, nervios periféricos y músculos. O sea, sí es un montón, ¿no? Y como que no estamos tan conscientes, bajándolo así como a los mortales, de las implicaciones que tiene el cerebro, porque todo empieza ahí, Ale. O sea, ahora que me metí a estudiar temas de la perimenopausia o que hablo con papás de temas de adolescencia, cuándo comienza la pubertad. Ahora como que en cada plática que voy les digo, chavos, así le digo a los papás, les digo, todo empieza en el cerebro. O sea, es la glándula pituitaria la que da esa señal, ¿no? De hoy empieza la pubertad en el niño. O también en procesos de perimenopausia, empieza todo en el cerebro. Sí. Y a veces no sabemos ni cómo cuidarlo. Sí, sí, totalmente. Creo que todas nuestras emociones vienen, pues, obviamente del cerebro, ¿verdad? Y entonces, tratamos de manejar porque piensas, luego sientes, luego ya viene la conducta, el actuar. Y generalmente estamos atendiendo el actuar. Está llorando, tiene rabietas, o es bien iracundo, se enoja mucho tal persona. Estamos atendiendo la última parte en lugar de poder prevenir y ayudarnos a aprender a manejar nuestro cerebro, nuestros pensamientos, a cuidar el cerebro. O sea, como que se nos ha hecho a Neto y a mí como tan espectacular el rollo del cerebro, que hay muy poca cultura y conocimiento de esto. Sí. Pero una cosa es verlo, y yo creo que también es muy padre, el acompañamiento entre una terapia con un psicólogo, que es lo que hemos venido estudiando, pero qué valioso tener a una neuróloga. O sea, porque ¿cómo se combinan esas dos cosas en la parte del psicólogo y la neuróloga, por ejemplo? Sí, la verdad es que sí es un tema, qué bueno que tocan el tema, porque la verdad muchas personas, médicos de otras especialidades, la verdad es que no saben como que con quién dirigir. Y sí existen muchas enfermedades psicológicas o psiquiátricas que sí tienen un involucro también orgánico, le llamamos así, que prácticamente hay un involucro también del cerebro orgánico. Entonces sí se necesita como que un enfoque, le llamamos multidisciplinario, en donde se tiene que entrar, depende de la edad obviamente, pero tiene que entrar un neurólogo. Si la persona es adulta, pues sería neurólogo de adulto, y si es niño, hay neurólogos pediatras también, para que lo sepan. Y depende de la edad, pues se va a ir dirigiendo. Nosotros tenemos pues muchos pacientes que de hecho nos piden estudios, en el caso mío de la neurofisiología, para decir, el paciente tiene tal comportamiento, y entonces, ¿cómo le podemos hacer para saber si esto necesita tratamiento neurológico o solamente psiquiátrico? Entonces, ahí es el involucro del neurólogo, el decir, obviamente con muchos tipos de estudios, el decir, ¿es una patología solamente neurológica o solamente psiquiátrico o una combinación? Y eso no se sabe mucho. Está cañón, porque te voy a poner un ejemplo bien simple. El caso de una amiga, su hijo con un diagnóstico, en ese momento se lo estaba diagnosticando si tenía algún tipo de autismo, si estaba dentro del espectro, si no, pero un síntoma que tenía muy claro era que no dormía el niño, dormía muy pocas horas y era muy difícil conciliar el sueño. O ya sabes, el chat de las amigas, dale melatonina, dale gomitas, quítale la pantalla, que no coma azúcar. Y ya había hecho todo mi amiga, va con el psicólogo y a lo mejor el psicólogo trata de atender desde una forma más conductual. O sea, la conducta es no duerme, quítale pantalla, si te dan todas las recomendaciones. Tampoco. Oye, psiquiatra, hasta que el neurólogo hasta que no fueron con un neurólogo que te hace estos estudios, dicen, no, es un químico que no está produciendo su cerebro. Por más terapias, consumimos químicos, claro, y genera químicos el cerebro, exactamente. Así es, neurotransmisores se llaman. Entonces, era justo ahí, o sea, que el neurólogo dijo, no pierdan tiempo, necesitan medicarlo para poder recuperar tal neurotransmisor y que esto funcione y que el niño duerma. Pero imagínate, o sea, el que no duerma un niño, no duerme nadie. Claro. Y le afecta a toda la familia. O sea, imagínate que te despiertas mal dormida, vas a trabajar, el papá también. Y a veces dejamos como hasta el final del final, después de meses de terapia, o a lo mejor te brincaste al psiquiatra. Y si hubieras empezado por el neurólogo, o sea, ¿cómo esa cultura? O sea, ¿cómo llegan contigo ya que hicieron todo ese recorrido? O si hay gente que se va directo con un neurólogo. Yo creo que las cosas cambian, pero realmente sí es un poquito complicado. Sí existe todavía este tabú del neurólogo, del psiquiatra, son para personas que están amarradas, como dijiste tú, tía. Pero yo creo que poco a poco queda como que mucho en el personal de salud en tratar de educar a tu gente, ¿no? Sí. Más cercana, para que vean que todo va a estar bien, o sea, que realmente se necesita, obviamente, un protocolo de estudio por lo general, pero con eso podemos ayudar bastante. Entonces, sí vale muchísimo la pena
el decirles que no tengan miedo. Yo me acuerdo una vez que me dijiste, oye, llegan conmigo, o sea, cuando empezaste a estudiar neurología, me decías, ¿y tú ¿a quién atiendes, Ale? Y tú, todas las cosas que nadie sabe, al final llegan conmigo con el neurólogo. Sí, y yo me quedó muy claro que cómo, o sea, lo que ya nadie supo cómo atender, llegan con el neurólogo, pero llegan al final. Sí, tienen un recorrido muy grande. Por lo general llegan desde gastada, sí, muchísimo. Llegan... mis referidores son médicos internistas, por ejemplo, ¿no? Médicos internistas, traumatólogos, cirujanos generales, etcétera, en donde dicen, pues ya le busqué, ya le hice, y pues la verdad es que el paciente no mejora y no tengo idea de qué está sucediendo, ¿no? Niños, adultos. Entonces, sí, es un recorrido difícil. ¿Y en qué ayudaría tener la cultura de ir con un neurólogo antes? No al final. ¿En qué ayudaría? Pues yo creo que muchos padecimientos, no todos, tienen cura, ¿verdad? O sea, hay que ser realistas. Hay algunos padecimientos que no tienen cura, pero se controlan. Y obviamente conforme pasa el tiempo y tengamos, o sea, que este padecimiento, esta enfermedad vaya avanzando conforme pasa el tiempo, pues a veces sí dejan secuelas, ¿verdad? Okay. Porque sí tenemos, pues hay muchísimas enfermedades, digo, sí queremos tocar ese tema, pero sí vale mucho la pena no tardarnos tanto. Si se tiene la curiosidad, acercarse con quien más confianza tengan y empezar, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí hay muchos padecimientos que pudiéramos hacer un cambio y que no hubiera tantas secuelas en cuestiones cerebrales, ¿no? ¿Y como qué padecimientos te toca ver a ti? O sea, ¿cuáles son los que normalmente recibes o lo recibe un neurólogo? Pues desde los más tranquilos, día a día son cefaleas, que son dolores de cabeza. Cefaleas, ok. Que ya han sido tratados por múltiples profesionistas de la salud y que no encuentran la causa. Okay. Migrañas, así crónico. Neuralgias del trigémino se llama también. Me encanta. Son neuralgias del trigémino, un dolor muy fuerte también. Cefalea en racimos, o sea, sí, tienen muchos nombrecitos. Bueno, esa es una de ellas, las cefaleas, que es un tema impresionante. Epilepsia vemos muchísimo. Okay. Que ahí sí es un tema muy interesante porque sigue siendo hasta el día de hoy un tema muy tabú también, la epilepsia. Estos pacientes que yo veo diario con estos tipos de padecimientos, muchos jóvenes de todas las edades, y hay un tema ahí muy social de estigma. De estigma hacia los pacientes epilépticos, donde ya si no dicen, pues prácticamente mucha negligencia tipo de parte de empresas que ya no quieren tenerlos. Entonces, yo sí creo mucha conciencia en esta enfermedad, por ejemplo, que es un padecimiento que se controla y que no debe de estos pacientes sufrir como ¿cómo se llama? ¿Bullying puede ser? Sí. Entonces, eso también vemos mucho. Yo me acuerdo que yo como maestra... No, te iba a decir de un caso que te tocó a ti, ¿no? Una alumna hace tiempo había documentado... vamos a hablar de lo mismo. ¿De a poco? Sí, ¿no? Que la alumna... Lo había documentado en foto. Una alumna que hace tiempo tenía ataques de epilepsia y lo documentó en fotografía. Sí, ¿te acuerdas? Documentó cómo te la bañaste. Sí, claro. La chava documentó, tenía que ser una historia en imágenes y ella hizo la historia de cómo sentía ella su ataque de epilepsia. Okay. Y lo hacía como con metáforas bien interesantes de que una olla hirviendo y decía, es que de repente empiezo a sentir esto en mi cuerpo. Luego una foto así como desenfocada. Luego empiezo a sentir esto otro. Bien interesante. Y otra alumna sí llegó y me dijo, Miss, yo tengo epilepsia. Y yo, gracias por decirme, o sea, porque si no me dices, si sucede algo en el salón, no ¿qué fregados haces? O sea, falta mucha educación. Sí. Para esa enfermedad que es muy común. ¿En serio? Muy, muy, muy común. Y fíjate cómo lo platicaba antes de que entráramos al aire. De cómo sería muy bueno hacer esta campaña familiar, de que muchas de las enfermedades que se diagnostican hoy en tu hijo, en tu hija, vienen del árbol genealógico. O sea, ya lo tuvo alguien más, pero ese mismo tabú que nos avergüenza de no decir que tu abuelita tuvo, que es típico, se murió de viejito. Muchas de las enfermedades neurológicas o de salud mental ya están en nuestro ADN. Pero es que si habla, doctor, yo tengo esa duda, si es realmente, o sea, esa parte que sí, o te decían, somos de buenos genes, y tú dices, nadie se va a enfermar, y nadie investigaba. O claro. Tu abuelita estaba malita, entonces tú también vas a estar malito. O sea, ¿cómo es eso? O sea, realmente la parte, de un punto de vista médico, ¿cómo se ve eso? Bueno, en neurología tenemos enfermedades que sí son heredadas,
Ok, son hereditarias. Como, por ejemplo... O sea, bueno, y que se acompañan también psiquiatras, pues, por ejemplo, esquizofrenia. Ajá. Que propiamente es un tema psiquiátrico, pero sí terminamos viéndolo de todos modos nuestros neurólogos. Esa sí es una enfermedad totalmente hereditaria. La bipolaridad. Yo te iba a preguntar de eso, por ejemplo. Bipolaridad es sumamente... también. Es algo que ve un neurólogo también. Y obviamente después hay un momento en donde derivamos con psiquiatras, ¿verdad? El déficit de atención que está tan de moda. Déficit de atención también se puede ver con un neurólogo. Sí, es hereditario también. Hereditario también. Entonces está tan de moda ahorita que si tú pasó con Mel Robbins, la autora del libro de Let Them y de 5 Second Rule, ella llega con su hijo porque lo estaban diagnosticando con déficit de atención. Y el doctor que lo estaba diagnosticando, muy amigo de ella, le dice, Mel, tú también tienes déficit de atención, es clarísimo en tu personalidad. Debe venir, dijo. Sí, y de ahí haya hecho mucha promoción del tema, como de Holderness Family también. Sí, también. Y hacen mucha hincapié de que sí. Sí, se tiene que preguntar. De hecho, parte siempre en un interrogatorio de un historial clínico, siempre preguntamos las antecedentes heredofamiliares, que son vitales. Y se tiene que poner, yo creo que double check, o sea, checarlo que háblele a su mamá y pregúntele a la abuelita en buena onda. O sea, pero pregúntale de una manera diferente. Sí, tal vez. Para saber investigarlo. Porque sí, bien, antes que se decía, está neurótica, está mala de los nervios. Sí. Así decía. O se quedó sin caminar. ¿Se quedó sin caminar? Sí. O sea, sí, obviamente hay padecimientos neurológicos que pierdes fuerza, pierdes la capacidad de retener pipí, popó, que dejas de caminar prácticamente, o que dejas de ver en un ojito, o dejas de oír. Y entonces como que antes justamente pues no se investigaba, ¿no? Y de repente no, pues dejó de caminar, no, pues dejó de ser independiente. Y obviamente no se hizo una, por ejemplo, resonancia magnética de encéfalo, y donde tenía, por ejemplo, un padecimiento que es comunísimo, que es esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Súper común. Pues sí. Sí lo es. Digo, obviamente desde dentro de nuestra, ¿cómo se dice? Pues, de la comunidad médica. Desde la comunidad pues claro, médica neurológica, pues es un padecimiento cañón. Y que empiezan chavos, ¿no? Desde los quizás 15 años, 16, hasta los, si quieres, 80, pero sí es un tema muy importante porque, bueno, en este caso esa enfermedad, pues, si se diagnostica a tiempo, cambia totalmente la vida de la persona. Sí, es un tema muy interesante, la verdad. O sea, entonces tú dices, ¿hay un alto porcentaje de padecimientos que se pueden curar hoy en día o se pueden controlar también? Yo diría controlar. Es muy difícil algún padecimiento neurológico que se cure. Pero la mayoría sí se controlan. Obviamente hay padecimientos que por más que queremos jugarle al Dios, no llegamos, ¿verdad? Pero lo intentamos. ¿Y cuál es por ejemplo, digo, oye, por primera vez voy con un neurólogo a checarme X o Y, fíjate que me duele la rodilla, tengo 40 años, me duele la rodilla, pero ahora pienso, déjame ver con un neurólogo. ¿Cuál es lo primero, el primer acercamiento con un neurólogo? ¿Qué se hace? Que durante la primera cita con un neurólogo platicamos de qué o qué estudios es los que se maneja un neurólogo, por ejemplo. Ok. Bueno, en la consulta de neurología de primera vez, pues sí tenemos que hacer así que, pues un interrogatorio enorme, ¿no? Sí. Como comentaba, o sea, edad, dónde naciste, enfermedades de la familia. Golpes en la cabeza. Antecedentes traumáticos cerebrales, ¿no? O accidentes automovilísticos. También, obviamente, qué vacunas que te pusieron. Tuviste COVID, ¿no? O sea, ya este interrogatorio ya va dirigido hasta COVID porque obviamente hay enfermedades neurológicas por COVID. Pero bueno, ese es otro tema. ¡No manches! Sí, como secuelas, ¿no? Paréntesis porque no sé quién en Estados Unidos ahí del gobierno recientemente dijeron, no, sí, el autismo está cuasi comprobado que viene de las vacunas. Dije, qué fuerte que estén haciendo esta aseveración porque, pues, ¿de dónde sacan los datos? No hay todavía algo comprobado realmente. Que entonces estás diciendo, no se vacune nadie. Ay, o sea, la desinformación y está bien cañón. ¿Cómo mejor acercarte a alguien? Claro. Y confíale a tu profesional y hazle todas las preguntas. Sí. Pero bueno, estabas hablando de qué más hacen en esa primera consulta. En el interrogatorio pues también preguntamos qué enfermedades tiene el paciente, ¿no? Porque obviamente ya mucha de tu población pues sí vienen ya con otros antecedentes, ¿no? Que si diabetes, que si presión alta, que si tuvo un cáncer, que si tuvo una fractura en tal lugar, ¿no? Entonces, todo eso es parte fundamental y obviamente después preguntar, pues ahora sí, cómo empezó todo, ¿no?
que obviamente, como decimos, como tenemos esta cultura de que atrasamos todos estos tipos de padecimientos, pues estamos hablando de años, ¿no? O sea, muchas personas, chavitos así de 20 años, sí, una vez hace como 5 años perdí la visión en un ojo de la nada. Y yo, ok, cuéntame más. Y obviamente se hace una semiología de la pérdida de la visión y dice, bueno, pero me duró un mes y ya, se me quitó y no me importó. Ok. Y luego... Bueno, y entonces de repente pasaron 2 años y de repente dejé de sentir mi mano izquierda. ¿Y qué hiciste? Nada, pues sí me hizo raro. Fui con el traumatólogo. Ajá. O fui con no sé, el médico general. O sí, un ortopédico, sí. Lo que sea. Y me pusieron tal terapia y tal cosa. Y pues la verdad medio mejoré y de repente se quitó. Y bueno, así, o sea, vamos con una historia pues sumamente larga. Y pues obviamente estamos hablando de que pues una entrevista bastante extensa, ¿no? Como detectives, sí, ¿verdad? Sí, somos una especie de detectives prácticamente. Oye, no me quiero meter en este tema escabroso, pero seguramente en este examen, en este interrogatorio, hablan del tema de si consumes drogas. Obvio. Si consumes marihuana, cannabis, que ahora está de súper moda y ves hasta tiendas vendiendo en cada esquina. No, eso, o sea, es la sustancia de... Y leí por ahí que está directamente relacionado el tema de, no en todos los casos, pero el consumo de la marihuana con la esquizofrenia o ciertas drogas. Claro. ¿Qué nos puede decir de eso, doctora? Es que luego es una droga como que no pasa nada, un churrito, gente mayor, gente de todas las edades. Y yo leí que las enfermedades mentales empezaban en la adolescencia y si consumes esto, pues aún más. Sí, existen obviamente personas, mujer, hombre, que tienen como esta tendencia, por así decirlo, a que se genere algún tipo de crisis, ¿no? Y hay ciertas sustancias que definitivamente pueden desencadenar algo que estaba oculto. Ajá. Algo que estaba oculto, eso sería interesante. Como que estaba dormidito. Es que eso pero lo traes en los genes. Lo vimos una vez que platicamos de la diabetes, donde dices, oye, viene hereditaria la diabetes y en mi casa hay mucha diabetes, entonces tengo, como que dice... el factor de que se puede activar la diabetes, pero entonces lo que haces es que desde antes te cuidas y hay medicamentos buenos para que no actives una diabetes en tu organismo porque eres muy propenso a. Entonces, como dices tú, si de repente hay una sustancia o algo que de repente lo detona. Esa es la palabra. Lo detona. Lo detona. ¿En tu familia hay alguien que haya tenido, en este caso, el tema de esquizofrenia? Y tú, entonces, luego el hijo en su juventud dice, no, vamos a entrar a las sustancias. Resulta que tiene esa predisposición y no lo sabe. Sí. Y cháscatela. Sí, y ahí es donde se dan cuenta la familia. Y, por ejemplo, ya que empiezas a tener un paciente, o sea, ¿qué tipo de estudios son los que se llevan? O sea, me imagino la película de Back to the Future donde se ponía el doctor Brown aquí y los chupones del cerebro, ¿verdad? Pero, o sea, es algo que se ve, es algo que... O sea, te metes a qué tipo de exámenes cuando hacen eso. Lo más cercano que tenemos es como cuando estás embarazada y que te hacen un eco. ¿Un eco? ¿Es algo parecido ver el cerebro en una pantalla o qué tipo de exámenes? Bueno, algo muy importante es que en la medicina muchas veces se abusa de estudios. ¿Se abusa de estudios? Se abusa de realizar estudios que a veces no es necesario. También. Porque al final estamos hablando del involucro de la economía de la persona. Porque obviamente no son estudios baratos. Sí, qué interesante. Porque sí tenemos, obviamente, médicos que dicen, yo solamente voy a irme, y eso es lo éticamente correcto. Decir, si el paciente viene por tal padecimiento, pues yo obviamente con mis conocimientos voy a solicitar ese tipo de estudios dirigido a. Okay. Y no solamente como hacer como una batería, como antes se hacía, creo yo, y sí sigue siendo. Se abusa de, pues te pido esto, pues te pido, y una lista de... Sí. Muchísimos estudios, tanto de sangre como de estudios especializados, que luego dicen, pues todo va a salir normal y ya lo sabemos. Entonces, sí, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es dirigir la batería de estudios en base a la interrogatoria que hemos estado platicando, a la exploración física completa neurológica, que también es otro tema que es muy largo, y que en base a nuestros hallazgos y nuestro pensamiento y nuestro diagnóstico presuntivo, de ahí me baso, ¿no? Porque si no, pues hay muchísimos estudios. ¿Y cuáles son los que pedimos? Por lo general, depende del padecimiento, podemos pedir tomografías. Okay. Podemos pedir resonancias magnéticas.
Podemos pedir electroencefalogramas en el caso de epilepsia. Que antes no existían. O sea, como a partir de qué años empiezan ya como este auge en este tipo de estudios modernos. No, ya tiene un rato. Lo que pasa es que pues México vamos más atrasados. Pero hablando de que los 60. 60, 70 más o menos. Okay. No es demasiado. Platicaba con amigos que, por ejemplo, la psicología, las nuevas psicologías y todo, son de los 70s y 80s. Una psicología positiva todavía. Sí. Entonces, a veces siento, o hemos visto, como platicado aquí a veces en el mismo podcast, como que esa información todavía no llega, o todavía hay muchas barreras, porque dices, tú hace mucho tiempo, pero el tiempo relativo, o sea, para... ¿Por qué te vas por generaciones? O sea, tu abuelito que es del 40 y... Mi papá del 36. Tu papá que es del 36. 1936. Pues a sus 30 y tantos, a lo mejor 40... Estaban iniciando los estudios en Estados Unidos y no había forma que en México pudieran hacer ese tipo de estudios. No existía el internet, no existían las redes sociales. Digo, creo que esta situación ya cambió cañón porque pues nosotros como médicos estamos, yo creo que obligados a estar todo el tiempo con cursos, con congresos, con foros. Yo voy a bastantes. Entonces, pues la verdad es que ya ahorita quien no se actualiza es porque no quiere. Porque... O sea, todo está súper globalizado ya. Todos los años tenemos congresos nacionales, congresos internacionales. Entonces, quien no va es porque no quiere. Y obviamente estamos hablando que son caros también. Pues claro. Entonces, hay que invertirle. O sea, tu educación. Hay que invertirle. O muchas ocasiones también nos dan becas, lo cual es bastante bueno. Pero sí, o sea, esta parte yo creo que ya ha cambiado bastante porque sí tenemos la oportunidad de ir a cualquier congreso internacional y ahí te enteras de la último, ¿no? Oye, y ayudaría, por ejemplo, ahorita me fui a las escuelas de nuestra época, donde el niño que tenía déficit de atención, pues no sabían, y como no ponen atención, lo sentaban hasta menos atrás, ¿verdad? Y de repente el niño no, pues es que el niño no se queda quieto, no se queda cruzado de brazos, y también castigadote, ¿verdad? Porque, y no sabíamos diagnosticar nada, o sea, entonces al contrario, toda la gente que puede tener no, igual ni siquiera ponía un padecimiento, cualquier diferencia, ¿verdad? Era para atrás. ¿Cómo ayudaría? O sea, hoy en día, ¿cómo ayuda una neuróloga en esto? O sea, Claro. ¿qué se puede hacer, doctora? Cúrenos, doctora. Yo creo que nuestra familia... Digamos que nuestra familia ha identificado que digo... tal persona, creo, familiares cercanos que dices, yo creo que sí tenemos tal cosa. Traemos esto. Entonces, primero empezar a identificar como que estas conductas curiosas y que salen del cuadrado de lo que era normal. Ok. Para poder empezar a pensar en eso. O sea, sí, el déficit de atención sí es un tema en donde si no se trata... De hecho, o sea, hay niños que empiezan, pero también en la etapa adulta. Claro. O sea, está muy de muchos adultos sin diagnóstico. O sea, yo soy una de ellas. O sea, yo no tengo diagnóstico y siempre que le digo neta, no. Y yo, déficit de atención. O sea, y alguien me decía, ¿para qué quisieras saber? ¿Para qué quisieras diagnosticarte? Le digo, para entenderte mejor. Así no es. Como nos dijo ayer la doctora Cristina, un diagnóstico no es una sentencia. Claro. Exacto. Al contrario. O sea, te ayuda a entender mejor y decir, entonces necesito a fuerza tener un calendario digital, un reminder de no sé qué. O sea, usas tus... Herramientas. Totalmente. Y que pues están en la sociedad, ¿no? O sea, día con día hay personas que tenemos o tienen ese tipo de padecimientos. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando mucho en este tema de la escuela, ¿no? Existen niños chiquitos, por ejemplo, en donde están en la escuela y dicen, es que es el típico niño que no pone atención. O de repente anda pensando en quién sabe qué y les tienen que decir, oye, pon atención. Y no saben por qué. Y pasan los años y este padecimiento que en este caso, por ejemplo, es epilepsia o crisis de ausencia, ¿no? Que sean muchos niños también. No se piensa mucho. Y estas crisis a veces avanzan hasta el punto en donde ya llegan justamente con un neurólogo después de mucho tiempo. Y ya se empieza el tratamiento antiepiléptico y santo remedio, ¿no? Pero estás hablando de que ¿cuántos años pudieron pasar? Pues muchos. ¿Muchos 10? Muchos. 15, 20. Y en donde no hay esta cultura del pensar, ¿por qué el niño no me responde? ¿Por qué el niño de repente como que parece que se desconecta? Porque eso es, por ejemplo, se va y empieza y regresa.
Entonces, son padecimientos como que no se investiga y de repente dicen, sí, su niño tiene epilepsia de ausencia. ¿En serio? Y es tan sencillo diagnosticarlo realmente. Con un buen interrogatorio Y fíjate cómo dice, santo remedio, cuando llegan a mi consultorio, rápido lo agarras ya con tu experiencia, 2, 3, pum, esto se hace, pero no sabemos esta persona qué tan lastimada venga ya emocional, social, ¿sabes cómo? O sea, híjole, si llegamos a tiempo, le ayudas integralmente a la persona a desarrollarse. Y es lo que decías de cuando diagnosticas a un niño, asegurarnos como papás de ver si no viene de nosotros o de nuestra línea para que no sea un diagnóstico del niño, sino que, ¿sabes qué? Tu papá también lo tienes más. Vamos a diagnosticarnos todos y vivamos como familia esto para salir más, para entendernos mejor. Me toca mucho que diagnostico a una persona y le digo, oye, esto es súper hereditario, ¿qué onda? Y si me dicen, sí, pero no quieren hacerse estudios, doctora. Y obviamente están libres, ¿verdad? O sea, dicen, no pasa nada. Pero sí sabes que es súper hereditario, o sea, enfermedades musculares súper hereditarias. O sea, que lo que ves en el paciente chavito dices, eso es hereditario. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Nadie quiere. Dicen, sí está bien difícil. Sí. Pero pues al final se les da la información y dicen, si quieres investigarlo, pues acércate, ¿no? Está cañón porque dices, no, yo venía por mi hijo. A él arréglelo. No, conmigo acá no te metas. Sí, y con mis papás menos, haz de cuenta. Pues sí, es como cuando vas a terapia, ¿no? Es lo mismo. Venga a curar a mi hijo, ¿no? Y usted, señor, no, conmigo no hablemos, ¿verdad? Yo pago la consulta. Y luego, una cosa que a mí siempre me ha hecho choques, fíjate, si yo con todo eso, mira qué exitoso he sido. Y mira cómo yo he salido adelante. O sea, yo creo que ahora sí que tenemos las herramientas, hay más estudios. Existen. Como para dejarnos decir, mira, con todo y todo, yo salí adelante. Y nomás lo guardas. Haz de cuenta que pones un tapete arriba de lo que pasó, ¿verdad? Por eso el tema de que de repente se pueden... La medicina ha cambiado demasiado. Creo que quien no quiere encontrar una respuesta, pues es porque no quiere realmente. O sea, realmente no se investiga y realmente yo creo que acercarse a alguien de confianza cambiaría la vida. Oye, y que no cometamos el error, de diagnosticar con ChatGPT, ¿no? Es que esa es una pregunta que te iba a decir. Ahorita es muy común que la gente se está autodiagnosticando con ChatGPT. O terapiando. O con AI, haciendo terapia. Casi que dame una receta, dame un plan de vida, dame tantas cosas. Pues imagínate que digas, me duele la parte frontal de la cabeza, el lado derecho, ¿qué hago? Tómate 3 aspirinas. Y de que no, tenía un tumor. O tengo que hablar con un especialista y tú sientes, porque el algoritmo... de verdad, después tenemos que hablar de los algoritmos, claro. Pero el algoritmo siempre te va a decir lo que a ti te va a satisfacer. Sí, o sea, te va a dar por tu lado. Te va a dar por tu lado. Entonces, aquí en este caso, ¿cómo lo ves? Es muy interesante porque sí, obviamente, si le preguntamos criterios de enfermedades, pues claro que te los va a dar, ¿verdad? El detalle es que yo creo que esta especialidad es de las más clínicas. ¿Qué significa eso? Pues que necesitamos una exploración total del paciente. Hay ciertos signos que como neurólogos con ciertas herramientas, depende de cómo salga esta exploración, es el padecimiento que tiene. Entonces, sí, el meternos a un ChatGPT y escribir los síntomas, que muchos de estos síntomas, como comentas ahorita, tía, o sea, son síntomas sensitivos, son síntomas que no podemos tocarlos, sentirlos. Y entonces ahí es el involucramiento del médico para poder decir cuáles sí son reales, cuáles no son reales. Y esta parte de la exploración, porque los padecimientos neurológicos son clínicos, se tiene que hacer exploración clínica completa. O sea, física con la máquina, la imagen. Como dicen, toca, juega, aprende. Así, o sea, prácticamente es así. O sea, no sé otras especialidades, no me voy a meter en otras, pero la de nosotros te tengo que ver. Me tienes que platicar todo y ya te voy a decir qué hacemos, ¿no? Entonces, sí, acercarse creo que es lo mejor. Oye, totalmente. Qué cañón. Yo te doy una pregunta. ¿Tú cómo te ves ahora sí como en tus siguientes años en tu vida profesional como neuróloga? ¿Te gustaría hacer más especialidades? ¿Te gustaría hacer investigación? O sea, ¿cómo ves en tu vida profesional hacia dónde quieres crecer? O sea, ¿crees que hay mucho por aprender? Yo sé que hay mucho que aprender, pero ¿cómo se ve una neuróloga hoy en día pensando adelante en su vida profesional? Ay, qué difícil pregunta. Ya es la última, ya es la última. Pero sí, o sea, por ejemplo, o sea, es que
yo para mi uso digo, y hay tanto que aprender. O sea, claro. Platicamos ahorita antes, o sea, va a salir un artículo donde cuántos millones, billones de dólares se han invertido en desarrollar inteligencias artificiales, en nuevos sistemas, y el chip más rápido, y una inteligencia que sea intuitiva y todo. Y no se compara con la inversión que se ha hecho en estudios del cerebro. Sí. No se compara, es una nada. Estamos explorando, queremos hacer cerebros digitales y queremos hacer cerebros nuevos que piensen por nosotros y no estamos estudiando los nuestros. Y eso puede ser con el psicólogo y con la neuróloga. Por eso, así rápidamente, ¿qué es esto? ¿Qué te gustaría hacer más adelante? ¿O qué crees que te gustaría hacer? Es que yo creo que los médicos jamás dejamos de aprender. Eso está increíble. Yo soy súper fan de ir a congresos, cursos, a lo de donde me inviten. Entonces, ¿cómo me veo? Pues obviamente que la clínica cada vez crezca más, que tengamos más pacientes, que haya una cultura de educación. Pero ¿cómo me veo? Pues obviamente siempre aprendiendo las mejores técnicas, yo creo. O sea, existen cada vez más máquinas justamente para poder conocer la integridad de nuestro cerebro. En mi subespecialidad, que también se trata de hacer estudios justamente, pues acudir a todos estos congresos en donde te dicen cuáles son las mejores técnicas actuales. Entonces, pues creo que por ahí vamos. O sea, creo que sí tenemos mucho camino que recorrer, pero el hecho de que estés en un país como el de nosotros no te limita a que aprendas de las mejores mentes, ¿no? Qué padre. Yo quiero decirte que te admiramos un chorro, y no nada más porque sea nuestra sobrina y estemos bien orgullosos de ti, pero de verdad, si están buscando un doctor, una doctora con ética, con las mejores tecnologías, con los mejores saberes, sí, acérquense a Ale. Ahorita nos dices tus redes sociales, porque somos testigos de la pasión y las horas y la emoción que le pones a tu carrera, y qué padre, porque estás haciendo la diferencia y salvando vidas. Entonces, y qué padre que estás aquí en Monterrey, o sea, estamos aquí en México, aquí están los doctores, de verdad, o sea, aquí está la gente. O sea, no es por nada, pero doctores doctores con una carrera muy larga le piden que hagan los diagnósticos, Ale. O sea, ahí te van estos exámenes de estos pacientes, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, qué chido. Muchas felicidades. Ale, ¿cómo vienes en redes sociales? Cuéntanos. Ahí podemos cortar los tweets porque no me acuerdo cómo se Bueno, nos los vas a pasar y los ponemos abajo. Porque estás en Instagram, ¿verdad? Sí, estoy en Instagram y estoy en Facebook, obviamente. Entonces, pero vamos a poner lo abajo. buscamos, porque la verdad soy súper mala para eso. Qué pena, ¿verdad? Está bien, no pasa nada. Pero sí, soy Alejandra Lucía Pérez y me pueden encontrar en todos lados, ¿verdad? Ay, y vamos a dejar eso en los comentarios de abajo. Aquí está tu Instagram, es doctora.alejandra.neuro. Se los vamos a dejar en comentarios para que cualquier duda, una cita, alguien de confianza, es de la familia, vayan a buscarla. Oigan, y pregúntenos, pregunten, gracias, de verdad, siempre por seguirnos, déjenos sus comentarios, igual los referenciamos con nuestra doctora especialista. Sí. Pero creo que hay muchos temas. Y que si yo también no tengo la respuesta, o sea, es una red, ¿no? Ajá. O sea, es una red en donde digo, ¿sabes qué? Este no es mío, te lo paso para acá. Sí. Y así trabajamos actualmente en medicina. O sea, esta parte es mía, pero también es tuya. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? Porque ya es el manejo multidisciplinario también. Eso está bien padre. Así que no tengamos miedo. Si en tu familia hay algún caso que veas síntomas, que acude antes. O sea, ¿qué prefieres? ¿Años de gastar dinero, meses de gastar dinero y duda y zozobra y angustia? ¿O ir a buscar respuestas y empezar a hacer algo al respecto? Yo creo que a la dinámica familiar le va a hacer mucho bien acercarse a un especialista, en este caso como una superneuróloga como Ale. Oigan, Ale, gracias por tenerme, que verdad que siempre aprendemos mucho de todo esto y felicidades por tu especialidad. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por vernos, gracias por sus comentarios, coméntenos, pregúntenos, los invitamos a Patreon, vamos a tener ahí, vean los otros capítulos que tenemos ahí abajo y nos vemos próximamente. Pásenla muy bien, hasta luego. Bye.